Bien, muchachos, nos quedamos en la fórmula 3, no, en la fórmula 4. Vimos la fórmula 1, la que nos dice que la derivada de una variable con respecto a x es igual a 1, que dijimos que, por ejemplo, si y es igual a x, la derivada de y con respecto a x es igual a 1. Y así sucesivamente dijimos que si s es igual a t, la derivada de s con respecto a esa variable t es igual a 1 y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, en la fórmula 2 dijimos que la derivada de una constante que está sola es igual a 0, que si y fuera igual a 5, entonces diríamos que y' o la derivada de y es igual a 0. O bien que si y es igual a que también la a se considera una constante y que la derivada es igual a 0. Luego, la fórmula 3, vimos que nada más se trata de quitar el paréntesis, es decir, de sacar varias derivadas. Por ejemplo, la derivada de u más v menos w, pues es la derivada de cada uno de ellas, es decir, la derivada de u más la derivada de v, más la derivada o menos, como venga el signo, la derivada de w. ¿Y cómo era eso? Un ejercicio, dijimos, pues pueden ser 8x menos 3, por ejemplo, y que aquí pues lo único que tenemos que hacer es derivar uno por uno, que el 8 se pasa igual y que la derivada de x es 1, entonces sería 8 por 1 y luego la derivada de la constante sola, dijimos que es 0, entonces sería menos 0. Y entonces la derivada aquí sería 8 por 1, 8, y ese es el resultado. Bien, precisamente, muchachos, esta es la fórmula que vamos ahora a ver. La fórmula 4, la que dice que la derivada de una constante por una variable con respecto a x es igual a la constante. Se pone la constante, esa no varía, se pone igual y luego ya nada más se deriva la variable. Así, esa es la fórmula. La constante se pone como exactamente como esto que acabamos de ver aquí, miren. La derivada de 8x, la constante 8 se pone y ya nada más se deriva la variable. La derivada de x pues es 1. Entonces, voy a poner incluso eso, ese ejemplo. La derivada de 8x, bueno, pues esto es la derivada y' o de y con respecto a x es 8 por 1. La derivada de x es 1 y entonces la derivada aquí sería 8 por 1, 8. Ese es el resultado de ese ejercicio. O bien, muchachos, otro aquí, la 3x, por ejemplo. 3x, la derivada de 3x sería 3, el 3 se pone en la constante y luego se deriva nada más la variable. ¿Cuál es la derivada de x? Ya sabemos desde la fórmula 1, la fórmula 2, que la derivada de x es 1, y entonces aquí la derivada de esta función sería 3 por 1 igual a 3. ¿Ok? Bien, un poco diferente, muchachos, sería este caso, que es igual a 3x al cuadrado, por ejemplo. Entonces, diferente pero muy similar. La derivada de y con respecto a x sería, el 3 se pone, que es la variable, pero luego aquí el 3 se pone porque es la constante, que es la constante que sale. Pero la variable aquí está elevado al cuadrado, entonces, listos con eso, esa es ya la fórmula 6 que vamos a ver ahorita, pero es más sencillo hacerlo así, miren. Se multiplica este exponente por esto, es decir, nos quedaría aquí 3 por 2 y luego se pone la variable que es x y se resta 1 al exponente. ¿Por qué así, muchachos? Es la fórmula n menos 1. Fíjense cómo es la fórmula. N se pasa a la n, que es el 2, luego se pone la variable y se pone n menos 1. 2 menos 1. Y entonces el resultado de esta derivada sería aquí 3 por 2 son 6, x elevado a la 2 menos 1, pues a la 1 que no se pone y ahí obtuvimos el resultado. No es necesario que hagamos este paso, fíjense cómo si lo hacemos directo ya con la práctica lo vamos a poder hacer así, directo, 3 por 2, 6, x a la 2 menos 1, x a la 1.
Y ese es el resultado de derivar esa función. Si tuviéramos, entonces, muchachos, s igual a 5t, por ejemplo, entonces, y queremos derivar, derivada de s con respecto a t, sería 5, la constante la ponemos, y la derivada de la t es 1, y entonces 5 por 1 es 5, y ese es el resultado. Bien, hacemos otro ejercicio. Por ejemplo, y es igual a 5t, pero a la cuarta. Entonces dijimos que la derivada y' o de y con respecto a x es este exponente se multiplica por esto, 5 por 4, así, 5 por 4, luego se pone la variable que es la t, y se resta 1, 4 menos 1 es 3, y entonces la derivada de esto será 5 por 4, 20t al cubo. Esa es la derivada de esa función. Ok, miren, esto nos lleva a la fórmula 6. La fórmula 5 la vamos a detener ahorita para el siguiente video. Esto nos lleva a la fórmula 6. La fórmula 6 dice que si queremos sacar la derivada de una variable cualquiera, pero elevada a un exponente n cualquiera, es lo siguiente. N se baja, se pone la n, como lo hicimos aquí, miren, bajamos la n, que es el 4, el exponente, lo bajamos. Entonces n se baja, luego se pone la variable, que aquí era la t, o acá la x. Luego se pone n menos 1, que fue lo que hicimos aquí, 4 menos 1, nos quedó 3 al cubo. Y luego se deriva la variable. ¿Cuál variable? Bueno, pues aquí, la variable de t, que sería 1, y por eso no nos modifica esto. Acá la variable de x, que sería 1, y no nos modifica, por eso es que lo podemos hacer así directo. 3 por 2, 6, x, y restamos 1. Aquí, 5, quiero decirles aquí que nos puede quedar 5 por 1, aquí por t a la 1 menos 1. Esto nos da 5 por 1, 5 por t a la 0. Y cualquier cosa elevada a la 0, muchachos, es 1. ¿Sí? Eso recuérdenlo. Está muy sencillo recordarlo de allá de la secundaria. Miren, nosotros sabemos que x entre x es igual a 1, ¿sí? Pero ¿de dónde viene eso de que x entre x es igual a 1? Bueno, realmente viene de esto, miren, x a la 1, ese 1 que tiene la x de arriba, por esta x de abajo tiene un 1 también. Pero para subirlo cambia el exponente, es decir, nos quedaría x a la menos 1. Y al multiplicar x a la 1 por x a la menos 1, nos quedaría x a la 0. A la 1 menos 1, pues 1 menos 1, y sería x a la 0. Y ya sabemos que entonces x entre x es igual a 1. Y esto lo pueden hacer también con números. 8 entre 8, sabemos que 8 entre 8 es 1. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues viene de que ese 8 a la 1 por el 8 a la menos 1, que es el 1 que tiene este 8 de abajo, y lo subimos, sube negativo, y nos va a quedar 8 a la 1 menos 1, es decir, 8 a la 0. Y 8 a la 0, pues es 1, es lo mismo que 8 entre 8 es igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces regresamos a la fórmula 6. Dijimos que era esto, pero que también dijimos pues que lo más fácil es lo que estamos haciendo. Así, por ejemplo, este ejercicio, y igual a x al cuadrado. Si este 2 lo pasamos para abajo, que es la n, es el exponente n. Entonces, aquí hay un 1, quedaría 1 por 2, y luego ponemos la variable que es la x, y restamos 1, 2 menos 1, 1. Entonces, nos quedaría 2 por 1, 2x a la 1, y esa es la derivada de ese ejercicio. En ese orden de ideas, entonces, muchachos, pues ya podemos hacer otros ejercicios. Por ejemplo, miren,
y igual a 3x menos 5 más 2x al cuadrado menos 5x al cubo. Todo eso. Nosotros ya sabemos que para sacar la derivada de esto, tenemos que encontrar la derivada de cada uno de ellos. Vamos a hacerlo. La derivada del primer término. El 3 es la constante, lo bajamos igual, porque está pegada a una variable. Y aquí iríamos con la fórmula 4. Dice C por B, pues sería C, la constante 3, por la derivada de X, muchachos. La derivada de X, según la fórmula 2, es igual a 1. Entonces sería 3 por 1. Menos. La derivada de 5, el 5 está solo, sería una constante. La derivada de una constante sola es igual a 0. 0. Más. Bien, aquí estamos ahorita diciendo que es v a la n, que es más fácil hacer esto. 2 por 2, es decir, 2 por 2, y luego poner la x, que es la variable, y restar un 1, 2 menos 1. Y luego menos. El otro caso es lo mismo, 5 por 3, sería 5 por 3, y luego la variable x, y se resta 1, 3 menos 1. Entonces el resultado final de esto sería 3 por 1, 3, el 0 ya no lo ponemos, más 2 por 2, 4, x a la 2 menos 1, 1 que no se pone, menos 5 por 3, 15, 15, y luego x a la 3 menos 1 al cuadrado, y esa es la derivada de la función que anotamos aquí. Ahí se encuentra la derivada de una función polinomial. Este es un polinomio. Entonces así encontramos la derivada. Vamos a hacer un último ejercicio antes de dejar de esa fórmula 6. La estamos viendo muy sencillo, los ejercicios más sencillos que hay, pero vamos a cambiarle un poquito ahorita. Por lo pronto hacemos este otro ejercicio. Y es igual a 8 más 5x menos 4x al cuadrado menos 6x a la quinta. Bien, y entonces derivamos esto, y', que es lo mismo que de y con respecto a x. Dijimos que es ir derivando cada uno de los términos de este polinomio. Por ejemplo, la derivada de 8 es 0, es una constante, está sola, y la fórmula 1 nos dice que la derivada de una constante es 0. La siguiente, muchachos, más 5x, estamos en la fórmula 4, 5 es la constante y x es la variable, nos dice que la constante se pone, es decir, 5, y la derivada de x es 1, 5 por 1, menos esto, cuando el exponente sea diferente, bueno, ahorita lo explicamos, lo volvemos a explicar. Lo más fácil es hacer esto, 4 por 2, y luego se pone la variable que es x y se resta 1, 2 menos 1, menos, hacemos lo mismo aquí, 6 y luego por 5, ponemos la x y restamos 1, 5 menos 1. Entonces esto pues nos va a dar igual 0, no se pone, 5 por 1, 5, menos 4 por 2 son 8, con x a la 2 menos 1 es 1, menos 6 por 5, 30, x a la 5 menos 1 es 4, y entonces la derivada fue esa, muchachos. Ahí obtuvimos la derivada, ¿sí? Alguien pregunta, ¿esto por qué esta x le pongo un 1, no lo hago como esto? Recuerden que es lo mismo, muchachos. Miren, es complicarnos. 0 es la derivada de 8 más. Aquí hay un 1, sería 5 por 1, x a la 1 menos 1. Y ya sabemos que 1 menos 1, pues nos quedaría 5x a la 0. Y sabemos que cualquier cosa elevada a la 0 es 1, entonces no tiene caso que nos compliquemos. Esa es, entonces si se fijan, ya vamos en la fórmula 6, que es la fórmula, una fórmula muy básica y que vamos a seguir practicando. Entonces, muchas gracias, continuamos.